tema o la conferencia va a ser sobre los rollos de, bueno, los secretos de los rollos de Esther y sus lecciones para el ser humano moderno. Los dejo con Daniel y ahorita vamos a ver. Muchas gracias. Vamos a entonces ya comenzar. ¿Alguien ya ha estado en las pláticas que di? ¿O es la primera vez que...? No, en las conferencias del pasado. La de la DIN. Ok. Bueno. Ya tenemos una víctima. Sí, lo comento porque más o menos para saber si puedo dar referencias de lo que explicó antes o no. Pero bueno, nada más es uno. Me voy y nuevo todo. Lo que pretendemos con esta plática obviamente es explicar una perspectiva más honda de lo que es el rollo Esther. No vengo a platicarles lo que ya está en el libro de Esther o lo que pueden encontrar en internet, sino cosas que realmente son útiles en el sentido de lo que está escrito en el texto bíblico y lo que obviamente el idioma nos puede proveer. ¿Por qué? Porque un texto bíblico lamentablemente se ve como una historia, ¿no? como un texto de historia de algún pueblo que está ahí y que tiene su canon y ya, ¿me explico? O sea, de entrada puede verse como es, pero en realidad la Biblia o el Tanaj, vamos a explicar específicamente qué es, tiene el carácter de enseñarnos algo más allá incluso de las mismas palabras que están escritas, ¿no? Ustedes que están estudiando el idioma, saben que obviamente pueden extraer una raíz y si comparas o no raíces se parecen las palabras de cosas que aparentemente no tienen nada que ver. En fin, eso es un poco lo que vamos a estudiar hoy. Para explicar exactamente qué es esto del Tanaj o la Biblia, ¿no? O lo que le mal llaman Antiguo Testamento, pues nadie lo derogó, obviamente nada. Ahorita vamos a ver por qué. Tiene una estructura también que hay que entender un poco. ¿Por qué? Porque lo planteo en ese sentido, con todo respeto, porque lo que viene siendo la Biblia, digamos cristiana, católica o todas las iglesias protestantes, hicieron una reorganización del texto bíblico por alguna razón y lo hicieron, el orden original lo movieron de alguna manera. Entonces también hay que entender un poco de qué va el orden original del Tanaj, de lo que es el texto bíblico y por qué tiene ese orden más o menos, ¿no? En la primera parte tenemos la palabra Tanaj, en este caso la letra Tav es de Torah, es una abreviatura Tanaj, significa Torah, y tiene estos 5 libros que se conocen como el Pentateuco, que viene siendo en español el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tiene estos nombres ya en hebreo. Luego tenemos toda la parte de los Nevi'im o los profetas, es decir, todos los profetas van en una sola sección. Es decir, si comparáramos con la católica, alguien hicieron una especie de orden, según yo, cronológico, o intentaron darle un sentido como cronológico. Sí, me voy explicando. Eso es importante porque si pones de alguna manera todo en orden cronológico, no vas a ver lo que realmente se quiso decir, por así decirlo, en el texto bíblico. Porque de entrada los profetas, o sea, estamos hablando de Josué, estamos hablando de Samuel, ¿cómo se llama? Habacuc, o sea, todos estos profetas tienen una razón de estar en esta sección intermedia, ¿no? La Nun del Tanaj, que es Nevi'im. No están puestos de orden cronológico, sino más bien están puestos en un sentido filosófico. Porque por ejemplo libros como Habacuc, que es uno de los que menos caso le hacen, porque es un libro de 3 capítulos, dicen, es que ese es de relleno, ¿no? Está ahí nomás metido para dar volumen a las páginas, ¿no? En realidad es un texto bíblico que, por ejemplo, si lo estudiaras, te darías cuenta que no tiene un sentido cronológico, porque no te da referencia de en qué año fue, en qué época, a quién está criticando, de quién está hablando. Es una metáfora general. Lo que hace es, de hecho, hilar muchos libros. Hace referencia al libro de Daniel, hace referencia al libro de Isaías, hace referencia a Jeremías, hace referencia al libro de Reyes. Es decir, empieza a hablar de un contexto histórico de época. Entonces, si lo pones en sentido cronológico, Habacuc no tendrías dónde ponerlo. Porque casi siempre los libros empiezan en el año 3 del reinado de fulanito de tal. Esa es como la referencia histórica que normalmente tienen los libros bíblicos. Habacuc no. De hecho, hay libros en específico que no tienen esa referencia, por una razón filosófica. En el caso de usted sí tenemos esa ventaja. Dicen, en el 3er año del reinado de Ahasverosh, el rey de Media y Persia, y empieza a decirte la historia. Tú ya sabes más o menos en qué época ubicarlo. Habacuc, Joel, aún no te da esa referencia. Pero tiene una razón específica de por qué y luego tenemos una tercera parte, ahorita la vamos a desglosar exactamente qué libros son, para que si lo tienen al cabo sacan una foto. Pueden tener como que ese orden de los libros. La tercera parte del Tanaj son los Ketuvim, ¿no? Las letras del Tanaj. En este caso la Hafsofit, bueno, es la palabra completa.
Es Ketuvim. Ajá. En este caso, bueno, Ketuvim es de escritos. Y aquí curiosamente hay una especie de paradoja que es la interesante en el libro Esther. Ah, ya sé. Bueno, por ejemplo, aquí es importante mencionar algo que se ve aquí. Por ejemplo, tenemos este orden, ¿no? En español sería Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y este libro, este nombre es en árabe, de hecho, significa los 12. En este caso son los libros de Jonás, Nahum, Habacuc, estos libros chiquitos. Que de hecho mucha gente piensa que son libros chiquitos, no, es que en realidad es un libro que tiene 12 personajes en él, ¿me explico? Mucha gente los divide, entonces de entrada sacas un libro que originalmente era así, de 12 personajes, y lo pones en un orden así extraño, porque según toda la cronología va en cierto orden, pues no. Es que esos 12 libros es un solo libro que habla una sola cosa, y más allá de la cronología, hablan un solo tema. Ese libro se llama Tregasar, los 12. Y va en la parte intermedia. Bueno, y luego tenemos Ketuvim, ¿no? Que en este caso son salmos, ¿cómo se dice? Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, que nos interesa, y Daniel. Y faltan otros poquitos. Por ejemplo, Ezra y Nehemías, estos dos, de hecho también son un solo libro. Que sabes que tiene nombre diferente, ¿no? Porque pues, no es Ezra 1 y Ezra 2 como Reyes 1, Reyes 2. No es que así es una manera poética de continuar la misma historia, es un solo libro también. Y luego Crónicas, que también tiene parte 1 y 2, como un solo libro. Ahora, en el caso de la última parte de los Ketuvim, estos 5 libros, ¿no? Que es Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, se les considera como Megilot, o sea, como rollos. Porque normalmente hablamos de un Sefer Torah, un Sefer, ¿me explico? Que eso es como un libro, que es la idea del rollo, digamos, de 2 varitas, por así decirlo, que se enrolla, ese es un Sefer. En el caso de las Megilot, vamos a diferenciarlo porque tiene una sola asta, ¿no? Y también es un pergamino, pues se enrolla. Pero en particular, más allá de esa cuestión o diferencia física, lo que sucede es que estos 5 libros en particular son, dice el Zohar, dice que es la cura para el exilio. O sea, en este caso, si los estudias y los entiendes en la manera poética que están, no en el sentido histórico, que de hecho, por ejemplo, Cantares no tiene nada de histórico, porque pues, es una metáfora entre una pareja, ¿no? Aparentemente. Entonces no tiene así como mucho que darte en sentido histórico. Ya tampoco que, ¿cómo se llama este? Eclesiastés. Eclesiastés tampoco no es como histórico, ¿me explico? Tiene algo más filosófico. Entonces estos 5 libros tienen ese carácter más filosófico que histórico. En el caso particular de Esther hay que igualarlos en ese sentido, porque aunque aparentemente te cuenta una historia así fabulosa de una niña pobre que fue elegida en un concurso de belleza y se volvió reina, vas a decir, bueno, entonces Televisa se inspiró para hacer General del Barro, ¿no? Sí, porque es la historia de una niña pobre que se hace rica y triunfa en la vida. Y si lo ves así, entonces ya erraste desde el primer momento, porque entonces no estás logrando ver lo mucho que nos puede aportar un libro como Esther. Porque es tan importante en el sentido de lo que sucede durante la fiesta de Purim, que es lo que a fin de cuentas va a suceder mañana en la noche. Algo que no, ¿verdad? Pero vamos a ver la importancia que tiene Esther como libro ya, como rollo, ¿no? Si lo quieren ver así. De entrada tiene su propio tratado en el Talmud. El Talmud tiene 62 tratados, ¿no? O sea, realmente te lleva una pared de tantos libros que son. Luego si tienes ediciones comentadas o ilustradas o traducidas, ¿no? Pues hacen todavía más libros. Pero bueno, de todo eso, de ese bagaje de libros tan grande, hay uno que es el del Talmud, hay uno que es el tratado de Megilá, que habla específicamente sobre el libro de Esther. Se aboca a explicar aunque algunos reglamentos acerca de la escritura en hebreo sobre pergamino, algunas cosas, pero en específico para explicar la historia, ¿no? O sea, ¿qué nos quiso decir más o menos? Cuando se toma la molestia del Talmud de tener su propia sección para explicar. Cosa que no pasa, por ejemplo, con ningún otro libro realmente. O sea, ningún libro del Tanaj tiene su propio tratado del Talmud más que Esther. Se mencionan en el Talmud, por supuesto, de extractos de aquí y de allá, explicando a lo largo de todo el Talmud del Tanaj, pero decir que se centró en un solo libro, el Talmud, solamente el de Megilá, que es Esther. Y también, aparte del Talmud, estas explicaciones específicas de lo que es el Tanaj, tenemos la parte del Midrash. El Midrash en este caso también tiene su propio libro de Esther, ¿no? Porque el Midrash, básicamente, lo que es el Midrash Rabbah, que es el más grande, digamos,
tiene el Pentateuco, explica cada libro, se sienta a explicar detalle, palabra por palabra, casi casi, y después se toma la molestia, después de tomar las 5 Megilot, de explicarlos también una por una. En este caso tenemos una que es Esther Rabá, así se llama el libro, y también explica, y es bastante amplio, bastante grueso. Bueno, y por supuesto tiene su propia fiesta. Obviamente no les voy a hablar tanto de la fiesta de Purim, porque no es tanto el tema. Les digo, eso buscan en Google, algo va a aparecer. No hay tanto que les pueda aportar así como para explicarles, se come, o se vende, o se hace, ¿no? Bueno, supongo que ya tienen una idea ligera, y es mejor que les aporte yo algo sobre Esther directamente que sobre la fiesta. También Esther, como tal, no es un personaje más en el Tanaj, porque hay muchos personajes, vamos a ver más o menos una cantidad exacta de los personajes más relevantes que hay, pero en particular Esther es una de las consideradas las 7 profetisas. El Tratado de Megilá, el Talmud, nos explica así directamente, dice que hay 48 profetas y 7 profetisas, porque si tú buscas, en este caso obviamente está Moisés, obviamente está Aarón, está Samuel, está Josué, ¿me explico? Y hay algunos que son como no tan mencionados, ¿no? Aparte de los libros chicos, hay otros que igual nunca se ha escuchado, como Baruch, o sea, pues, quién es, ¿no? Pues si lo buscas resulta que sí es muy importante porque es por ejemplo, el maestro de Ezra, ¿no? Aunque no tiene su propio libro, resulta que es muy importante en la historia, por ejemplo. Pero bueno, esos profetas como tales, pues son 48, y hay 7 profetisas. Pues la mujer en este caso, como siempre les he dicho aquí, no está relegada, no está por supuesto disminuida como a veces se puede llegar a pensar, ¿no? Tiene un papel muy importante. Vamos a mencionar ahorita quiénes son exactamente esas 7, y específicamente nos hace una aclaración en el Talmud. Dice, hubo muchos profetas que se levantaron, aquí dice, pero lo que vino a decir un profeta no solamente viene a decirlo al momento, porque por ejemplo libros como el de Reyes o el de Samuel son aparentemente muy de época, ¿no? Te cuentan la historia de David y Goliat, y te cuesta como esas cuestiones de como muy de momento. Pero dice, todo lo que está escrito en el Tanaj, todo tiene una metáfora que es para el futuro, por eso son profetas, porque lo que está dicho es para el futuro. Entonces, todo lo que está implícito en esos textos no es una historia para el momento, sino también se escribió porque tuvo una relevancia importante que tenía consecuencias en el futuro. Más o menos para que tengan un número exacto, se supone que para la época de los reyes había alrededor de cerca de 3 millones de profetas. ¿Y esos dónde están? ¿Por qué no los conocemos? Porque su importancia o el mensaje que ellos podían aportar era para el momento. Ningún mensaje que pudieran decir ellos tiene una consecuencia futura. Hay una alhaja que está en el Talmud, dice todo lo que sucedió con los patriarcas está destinado a suceder con los hijos. O sea, es una metáfora que lo que se escribió tiene una importancia que te puede seguir a la vida diaria de que pase y lo lea, no importando la generación en la que esté. Esther cumple con esto, por eso se considera una profetisa, porque su historia como tal nos enseña mucho más de que simplemente una niña, esta niña, vamos a ver, pero que triunfó en el certamen de belleza, ¿no? Sobre el papel del profeta hay algo muy interesante que luego no se entiende, y a veces parece que el profeta es alguien como una especie de adivino, hechicero, casi un superhéroe, ¿no? Que tiene una obra que ilumina, y en realidad no, es una persona bastante humana, que ese es un carácter, ¿no? Hay una serie de requisitos que tiene que cumplir, ¿no? No sé por qué de repente Dios dijo tú, ¿no? O sea, no hay cosas que se van ganando. De hecho, se supone, por ejemplo, en la época de la división del reino del norte y del sur, había una escuela de profetas dirigida por una mujer. O sea, era una escuela realmente, como dije, puedes estudiar licenciatura no en filosofía y letras, sino en profecía. ¿Me explico? Había escuela, realmente era un trabajo hasta cierto punto. Porque había requisitos, había un trabajo, había un estudio, había muchas cosas que se aprendían. No nomás era como la Biblia, digamos, ¿no? Sino era gente que sabía de ciencias, sabía de astronomía, sabía de filosofía, sabía de gramática, sabía de todo. Para ser profeta era una persona realmente culta, ¿no? Y un requisito ya en una escala mayor era saber 70 idiomas. O sea, no era una persona que hay... ¿Cuántos llevan? ¿Como 3? Español, agua, pues ya vamos. Sí. ¿Cómo estoy? Pero bueno, ese papel de profeta, les digo, dentro de la sociedad, no era nada más una persona que venía y decía, está mal, pecadores, se van al infierno. No. Tiene un papel más profundo. Vamos a analizar una palabra, ¿no? Mishkan. Seguramente la han oído, ¿no? Que es el tabernáculo, esta parte, no el templo de Jerusalén, sino esta como construcción, vamos a llamarle una casa de campaña, entre comillas, esta movible, desarmable, que estaba en el desierto. Vamos a ver qué nos puede aportar esa palabra.
tiene, bueno, lo pongo para que lo vean. Es una especie de acrónimo, tiene cuatro cosas que están contenidas en ella. Es decir, el Mishkan, ¿por qué era desarmable? ¿Por qué era movible? ¿Por qué viajaba en el desierto? ¿No? A diferencia del templo. Dice, porque la gente en esa época, cuando construyó el Mishkan, tenía que aprender algo. Tenía que aprender a ser un pueblo que aprendiera a tener una estructura de gobierno. Era una persona que, por los 40 años en el desierto, no era porque Moisés se le perdió el GPS, ¿no? Sino porque realmente tenía que hacer un trabajo de educar a la generación nueva en todas las cosas que tenía que prepararlos para entrar a la tierra prometida como una persona, un pueblo público, un pueblo preparado, un pueblo estudiado. ¿Por qué? Porque salieron de la esclavitud y eran precisamente esclavos, eran personas ignorantes, eran personas aletradas, ¿me explico? O sea, tenían que educarse para poder realmente ganarse el derecho de estar en la tierra prometida y poder sacarle provecho a su lugar. No nomás llegar, es que Dios me dijo que aquí iba a poder quedar. No, se tiene que ganar en muchos sentidos el papel de estar ahí. Ahora, específicamente la Mem es de Melach, el rey. Tenemos el Shofet, que es el juez, y el Kohen Gadol, que es el sacerdote. Estos tres papeles son los principales, pero viene un cuarto poder, digamos, viene a equilibrar esos tres. Vamos a concentrar esta idea muy importante porque la vamos a retomar casi al final, que son realmente tres poderes, los judiciales, por así decirlo, ¿no? Tenemos el rey, vamos a llamarle el presidente, por ponerle en términos más modernos. Tenemos el juez de la Suprema Corte, o sea, el poder, vamos a llamarle ejecutivo, el judicial. Y luego tenemos el Kohen Gadol, que es el poder religioso. El poder religioso no era, por ponerle en el sentido, no era como un sacerdote de iglesia católica. Me explico que es el que les da consejos a las señoras y que no se peleen, o sea, no. En ese sentido, el sacerdote, en el sentido de la Torah, es una persona que viene siendo un maestro también de todo, de moral, de ética, sí, de muchas cosas, también de filosofía, de astronomía, los sacerdotes, también mucho hebreo, o sea, manejando en términos bastante avanzados, y se encargaba de esa parte, ¿no? de mantener a la gente tranquila, en el sentido de que como sociedad tenían que quererse, amarse, por decirlo de una manera. Por eso Aarón era el primer sacerdote, porque era una persona que particularmente tenía esa cualidad de integrar a todas las personas que se le acercaban. Todas las personas que estaban a su alrededor lo tomaban como un ejemplo de vida, donde la gente realmente aprendió como a quererse entre uno con el otro. Fue una época de paz muy interesante y eso les duró pues, casi 40 años en el desierto. Por eso fue una época, entre comillas, muy tranquila para el pueblo. ¿Por qué? Porque había armonía. No había un rey como tal, pero estaba Moisés, ¿me explico? Era de alguna manera el rey sin corona, por ponerlo así. Y también el juez en ese tiempo también era Josué, que era el que estaba atrás, entre comillas, ¿no? Que era el que educaba a Sanedrín, y bueno, tenían esos tres poderes a fin de cuentas, como se pide de entrada. Pero hay una cuarta situación. En el hebreo, vamos a esto para que ¿alguien está en sexto, qué es el nivel? ¿El hebreo? ¿Alguien ya está en esos niveles? No. Apenas están en el Aleph y yo aquí. Bueno, ¿cómo les explico esto rápido? Por ejemplo, a ver. ¿Ahí qué dice? ¿Qué puede decir? Bueno, le pongo puntitos para que. Bueno, para que sea más fácil. No, ¿qué pasó? Es B. Patah. Ajá, o sea, es una vocal, se la puse fácil, ¿no? La vocal patah se llama patah porque se supone que es una vocal que tienes que abrir la boca. O sea, patah. Ajá. Pero bueno, la raíz, a fin de cuentas, si le quitamos las vocales. Bueno, si yo le pongo, en este caso, una nun sofit, la nun sofit tiene una particularidad. En el sentido filosófico se supone que la nun está asociada con la eternidad. ¿Eso qué significa? Es decir, que la nun al final le agrega al sustantivo la cualidad de ser eso por siempre. Entonces, ¿qué será? Patah es abrir, ¿no? Estamos hablando. Si yo le pongo una nun al final, ¿qué querrá decir? Subir. Que permite que tenga la cualidad de abrir por siempre. Vamos a ponerlo así, ¿no? En este caso, ya si le pongo vocales, ¿qué dice ahí? Potja. Es un abrelatas.
¿Por qué? Porque tiene la cualidad de abrir por siempre. Está hecho para eso, ¿me explico? ¿Se ve cómo funciona? Y así casi todas las palabras que se le agregan a uno al final, por esa razón, les digo, se asocia con la eternidad. De hecho, se asocia con Moisés, muchas cosas. Pero bueno, tiene esa cualidad de hacer eso por siempre. Ahora, en este caso, el Mishkan tiene esa misma situación. ¿Se fijan? Tiene una nun al final. Entonces, en este caso, si tomamos las letras, nos podría dar la raíz del Shech, o sea, de continuar. Es lo que están en los libros, ¿no? Decían Shech, continuación. O sea, ¿qué es lo que hay que continuar? En este caso, estos tres poderes lo que hacen es darle continuidad al pueblo. Pero no tienen este papel de continuidad hasta que viene, ¿qué? La Nun Sufit. ¿Quién es la Nun Sufit? Exactamente. Es decir, el profeta lo que hace es asegurarse que los tres poderes anteriores hagan lo que tienen que hacer. Que estén continuamente haciendo su poder. Ahora, ¿por qué no decimos que es un cuarto poder como tal, sino son tres? ¿Por qué separado no insistir que son tres? Porque, por ejemplo, un rey puede ser profeta también. Está Salomón, que era rey y era profeta. Por ejemplo, en el caso de los jueces, por ejemplo, está la profetisa Deborah, que era jueza, que era básicamente como el rey en esa época, pero también era profeta, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del Cohen Gadol, pues está Aarón, el más fácil, ¿no? Era sacerdote, pero también era profeta. ¿Por qué? Porque en este caso el papel intrínseco de cada uno es ser el profeta de entrada. No tenían ellos la autoridad absoluta de decir, yo pienso que las cosas son así y se van a hacer así, ¿no? Tiene que haber una comunidad entre ellos tres y asegurarse que las cosas suceden según su papel. Pero si en el caso de que alguno de los tres fallara, entonces sí tiene que aparecer la Nun para recordarle su papel. Y entonces asegurarse que haya continuidad y que se cumple el papel de ellos. Por eso ahí puede aparecer como una cuarta fuerza, pero a veces no, porque está implícita en cada uno de estos poderes. Vamos a ver en el caso de Esther cómo se va a desarrollar esta idea poco a poco. Vamos a hablar específicamente de las profetisas, que están mencionando algunas, pero para que tengan una idea. Más o menos conocen a todas, creo, o algunas. Pero bueno, está Sarah, la más famosa, la matriarca. Está Miriam, la hermana de Moisés. Está Deborah, que es la que les estaba mencionando, que era la jueza, está en el libro de jueces, precisamente. Está Haná, que es incluso la mamá de Samuel, el profeta, pero ella por sí misma ya era una profetisa. Está también Abigail, que es una de las esposas de David. Hulda, que es de las que menos se habla, pero también es la que les digo que tiene una escuela de profetas. Ella, ahora sí que literal al lado del templo de Jerusalén, tenía su escuela. Y de hecho fue enterrada ahí pues, en honor de todo lo que desarrolló. Si lo quieren buscar en internet, Hulda, van a ver. Su tumba también es como un lugar turístico prácticamente. Y esta es la reina Esther. Entonces estas 7 mujeres en particular, de hecho están asociadas a 7 cualidades, que no quiero ahorita mucho en eso porque a menos que me dé tiempo al rato, pero cada una de ellas viene a cumplir un papel. Ellas vienen a cumplir una especie de ciclo, por decirlo así, en la historia del pueblo. No existe nada por casualidad y no sucede por casualidad, sino tienen que ser ellas en sus épocas determinadas porque vienen a cumplir algo. Pero específicamente, si hablamos de ciclos, ¿quién inició el ciclo? Pues es Aram. ¿Y quién lo cierra? Pues es Esther. ¿Por qué? Porque Esther, algo importante, retomando lo que es la parte del Tanaj. ¿Qué sucede? Los libros, como tal, les digo, no tienen una cronología, pero el caso del libro de Esther, específicamente, es el último libro que se escribe. Es decir, todos los libros ya estaban escritos, ya estaba más o menos definido qué iba a estar, qué iba a pasar, qué iba a suceder, pero aunque lo que cuenta la historia de Esther ya había sucedido, pasaron como cerca de 5 años hasta que se escribió el libro. Bueno, se había hecho una especie de, como de borrador, para que me entiendan, luego, porque al profeta cuando le viene la profecía le escribe y si no se la ve, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se esperaron unos 5 años por diferentes razones a decir si este libro sí tiene consecuencias para el futuro. Ahorita vamos a ver unos ejemplos más o menos de qué tienen que medir o no para definir si va o no va. Pero en el caso de Esther, les digo, se esperaron hace tiempo para que llegara el tiempo de decir si es parte de lo que es real, no, o sea, no es como algo que se nos ocurrió escribir aquí en el volumen 5 de la edición no. O sea, sí es un libro importante, pero fue el último, porque se dieron cuenta precisamente que era el fin de una serie de ciclos muy importantes. Y es donde lo que vamos a ahondar en esta plática, los ciclos que se van cerrando. ¿Qué se abrió, qué se cerró, qué se inició, qué se tiene que terminar? Con Esther se acaba básicamente la historia del Tanaj.
Entonces, después de Esther ya no hay profetas, y ya no lo va a ver como tal, es la instrucción. Ya no hay profetas, ya no hay profecía, ya con Esther se acabó. Y por eso también había ciertas dudas si ese libro ya se había pasado el tiempo o no. Esa es una duda muy importante. Vamos a ver, en el caso de Sara, que es la que abre el ciclo, en Génesis 23.1 nos dice que la vida de Sara fueron 127 años. A veces, con pláticas de personas, me he topado mucho con esa cuestión de que, ¿por qué mencionaba los años? ¿No? Si vivió tantos años o no, pues a mí qué me importa. Sí, porque puede ser muchas razones, ¿no? Te puede servir para mucho o para nada. O lo ven, sobre todo tanto en el libro de Génesis, en algunos capítulos, como en el libro de Crónicas, pues empiezas a ver, ¿no? Fulanito, hijo de no sé qué, vive tantos años y murió tantos años, ¿no? Y luego vino fulanito, no sé qué, ¿y eso para qué? Tiene en realidad mucha cuestión numérica que importante, vamos a ver un detalle de eso. Pero vamos a contrastarlo con algo muy importante. Esta es la que viene y cierra ciclos, y justamente viene a gobernar justo sobre 127 naciones. Los números aquí que coinciden no son casualidad. Es decir, era una profecía. No lo puedo explicar así como detalle de dónde sabemos que esto es así, este vínculo más allá del número, comentaría muchísimo, pero bueno, espero que me crean, en el sentido de que, bueno, si dice 127 años era porque algo iba a pasar con el 127 en el futuro. En ese caso, Esther viene justamente a responder esa pregunta. No hay en este caso otra parte en el Tanaj que venga con el número 127, más que Esther. ¿Y de qué va? Vamos a ver. También hay otra asociación entre ellas. La palabra Sara significa princesa, ¿no? Es la traducción literal. Sí. Y justamente Esther, aunque Esther no significa algo parecido, pero en este caso viene a tener papel de reina. Sara es la que inicia, ¿no? La que prepara el terreno para que venga una reina, que es Esther, y logra su propósito. El propósito de los 127, que van asociados de esta manera. Vamos a ver. El 127, si lo sumamos internamente, que este es un cálculo muy básico de lo que es numerología del Tanaj, o sea, 1 más 2 más 7 te da 10, ¿no? Así. En este caso vamos a ver algo. 127 vamos a asociarlo ahorita con Sara, porque son los años que vivió. Estamos hablando de años de vida, con el tiempo en el que surge, o en este caso muere. Pero Esther, vamos a ver, cuando ella nace en el año 3361 del calendario hebreo. Que en este caso se toma como referencia el nacimiento de Adán, el primer hombre, y se lleva la cuenta desde entonces. Ahorita estamos en el 5778, pero bueno, en este entonces era el 1361. Si lo sumamos internamente nos da el número 10 también. Es decir, hay una asociación todavía más profunda entre Sara, la de las 127 años, con Esther, que nace en el año de los 10. Ahora, este número 10, ¿qué nos podría llegar a aportar algo? No sé si sepan algo del número 10. Yo pregunto porque igual el número 10 en específico, lo vamos a ver también al final, ya con más detalle, pero está asociado, en este caso, con lo que se llama la sefirot, es decir, con las cualidades intrínsecas del ser humano, que en el hinduismo son los chakras, ¿no? Para que tengan una referencia más viva. Y exactamente el árbol de la vida, que son estos como 10 puntitos, igual lo dibujo de una vez para que tengan una idea. No es algo así para llegar a Keter, para controlar a Keter o algo así. Bueno, ahorita lo vemos. Sí, porque tengo que explicar qué tal, pero hasta que lleguemos al final, ¿no? Bueno, en este caso son 10 esferas, no las ondas de dragón, sino son 10 esferas, que en este caso están entrelazadas a través de puntos, ¿no? Puntos imaginarios. Que son en este caso 10 cualidades que están en el ser humano como tal. En este caso vamos a hablar más detalle al final, pero bueno, tienes una sefira en la parte del cerebro, tienes una sefira en la mano, tienes una sefira en la pierna, eso te ayuda. Pero en la metáfora, digamos que vamos a analizar ahorita, el número 10, bueno, son estas 10 esferas, ¿no? Son 10 cualidades, que así como tienes algo entre comillas positivo, tienes algo negativo, ¿no? En este caso una pila, tienes positivo y negativo, así funciona el número. En este caso, ¿por qué ella nace en un número que tiene que ver con el 10, gobernando sobre 127 naciones que son el 10? Porque en este caso tenía que venir con la carga, digamos, filosófica de venir a combatir el 10, es decir, el 10 es negativo. En este caso, si ven en el capítulo 9 de Esther, ¿no? Dice que colgaron a los hijos de Amán. ¿Alguien sabe cuántos son? 10. No son 10 por casualidad. Y vamos a hablar de un poquito más al final también. Esto preparando el terreno, porque si no, golpe, mucha información. Pero bueno,